Entonces no hay que malentender qué quiere decir no estar bajo el régimen de la ley. No estar bajo el régimen de la ley no quiere decir que, bueno, como la ley decía que había que amar a Dios, ahora fui eximido de amar a Dios. No fue eximido de amar a Dios, fue eximido de amar a Dios por mí mismo. Mas Dios continúa esperando que le amemos por medio de este otro marido que no abrogó la ley, sino que la cumplió y que quiere que se cumpla. Y hasta que no se cumpla, cielo y la tierra no pasará. Se cumpla por una parte de manera imputada y por otra parte de manera infundida, en lo jurídico y en lo orgánico. Vamos a ir viendo este y otros pasajes que nos ayuden a ver estas concordancias. No discordáis. Si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios, fuimos liberados de tratar de merecer a Dios en la justicia propia, en el esfuerzo propio. Gracias a Dios que ahora la justificación no llega a nuestras vidas porque obedecimos siempre toda la ley y nunca la quebrantamos. Gracias a Dios que Dios tenía otra manera de ayudarnos. Pero dice Pablo, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. El problema no es la ley. La ley es santa, es justa, es buena y ella no es abrogada. Los que somos abrogados somos nosotros para casarnos con alguien más estricto que la ley, mucho más comprensivo. No solo que la cumple, sino que la magnifica y la engrandece, pero nos ayuda. Entonces, dice todavía en Romanos 7, para que seáis de otro, o sea, hemos muerto a la ley, no para quedar liberados para desobedecer la ley. Hemos muerto a la ley no para ser eximidos de agradar a Dios. Hemos muerto a la ley para ser de otro que nos conduce a agradar a Dios por medio de su socorro, de su cumplimiento en sí mismo y su aplicación por el Espíritu en nosotros. Entonces dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero mientras estábamos en la carne, no cuando estás en el Espíritu, pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, no que la ley nos hiciese pecaminosos, sino que muestra nuestra pecaminosidad. Cuando estamos solo con la ley, no casados con el otro marido que es Cristo, la ley lo que hace es exponer nuestra condición súper miserable. Pero el otro marido nos conduce a ser como Él, y Él vino a magnificar la ley y engrandecerla, como lo vamos a leer. Entonces dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, o sea, la ley las exponía. Cuando tratamos de agradar a Dios basados en nosotros mismos, inmediatamente se manifiesta la miseria humana heredada de Adán, como en estos días
se ha explicado muy claramente. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros muertos llevando fruto ya no para Dios, sino para muerte. Pero ahora cuando nos casamos con el otro, no cuando quedamos abandonados a la anarquía, sino cuando nos morimos y resucitamos con otro y para otro. Ahora, ese es el ahora de Dios. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que ahí no había el punto final. Pero no es que fuimos liberados de la servidumbre de la ley, ahora vuelve a hablar de servir. O sea que es otra servidumbre. Somos esclavos de Cristo, pero es muy diferente ser siervo de la ley que ser siervo de Cristo. Ahora vuelve a hablar de servicio. Quitó la servidumbre, pero no el servicio. O sea que hay una diferencia entre servidumbre y servicio. Y dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen. Y otra vez usó la misma palabra, régimen. El otro era el régimen de la letra y ese también era el régimen, solo que del espíritu. La letra te mandaba desde afuera, pero no te ayudaba. Pero este régimen ha puesto su espíritu en nosotros para que andemos en sus estatutos, en sus leyes, en sus mandamientos, según el espíritu. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y nos dice el cierto que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y fue cumplido en él. Y ciertamente somos justificados y hay una imputación de la obra del Señor, que es el aspecto jurídico. Pero además de haber una imputación jurídica, hay una infusión orgánica. Porque si no hubiera de haber una infusión orgánica, no hubiera sido necesario que Él resucitara y mandara el Espíritu. Bastaba con que hubiera muerto por nosotros. Pero Él no solamente murió por nosotros, también resucitó para nosotros y envió el Espíritu Santo. Así que la cosa no es solamente para que creamos, sino también para que una vez habiendo creído y recibido, andemos en el Espíritu. Y para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, pero sí andamos conforme al Espíritu. Es el Espíritu de aquel Dios que reveló su naturaleza en la ley y que se gozó en magnificarla y cumplirla en Cristo y capacitarnos por el Espíritu. Todo eso está íntimamente ligado y relacionado y no divorciado. Entonces dice, sirvamos. Ya no es una servidumbre, nadie nos oprimió, nadie nos obligó, sino que ahora participamos de ese impulso interior que espontáneamente brota en Cristo, y que Cristo dice que brotaría de nuestro interior como agua que salta para la vida eterna. Entonces dice, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Aquí hemos recordado ese versículo de Pablo de que la letra mata, pero el Espíritu edifica. Y si vemos en qué contexto ese versículo fue hablado, es en el contexto del contraste
en 2 Corintios capítulo 3, del ministerio de la ley de Dios y del ministerio del Espíritu. La letra que mata no es el estudio de la teología, es la ley de Dios escrita con el dedo de Dios en las tablas de piedra. Esa es la ley que te mata, la que te condena a muerte. Es en ese contexto que se habla que la letra mata, la letra que Dios escribió con su dedo y que expresa la propia naturaleza de Dios y la excelencia y la justicia de Dios. Esa es la que él escribió con su dedo en la piedra, pero nos condena a muerte cuando nos abandona a nuestra debilidad humana para tratar de cumplir por nosotros mismos esa ley tan buena, tan justa, tan santa y tan deliciosa. Pero como esa misma ley nos condenaba a muerte por desobedecerla, y el que desobedece en un punto pues es como el quebrantador de la ley, como dice Santiago. Entonces por eso es que gracias a Dios que junto con la ley el Señor ya había prometido la simiente salvadora y la había tipificado entreverada con la ley, porque al mismo tiempo que Dios daba los mandamientos de la ley, presentaba sacrificios y celebraciones que nos preanunciaban a Cristo. Todo entreverado con la ley, los mandamientos y las exigencias y estatutos y ordenanzas, venían los sacrificios que nos hablan de Cristo, que nos limpian, que nos cubren, que nos alimentan, que nos capacitan y que nos introducen en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto el Señor lo que dijo no era que la ley estaba equivocada,